polémica por casos de dengue en la capital federal. Vamos a tratar de quitar todas dudas y por eso está en vivo Rubén Suárez. Oficial. Recuerden que más temprano, por ejemplo, en una recorrida por hospitales de la Ciudad de Buenos Aires estuvimos en el Hospital Pena, con algunas versiones que circulaban hasta, por ejemplo, a usted le llegó un mensaje vía WhatsApp alertando una situación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es tal o no? Hablando en referencia con el dengue. Por eso, la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez, ¿qué es lo primero que se tiene que informar al ciudadano? ¿Cuántos casos confirmados? ¿Cuántos sospechosos? ¿Cuál es la información oficial? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nosotros venimos trabajando con respecto a dengue desde el mes de diciembre fuertemente y venimos comentando que esperábamos para marzo-abril un brote, un repunte de la enfermedad que en realidad estamos cursando en este momento. Actualmente nosotros tenemos 216 casos confirmados y 300 casos que son probables. Esto quiere decir que pasaron el primer laboratorio, que es para dengue, y estamos esperando su confirmación en una segunda prueba de laboratorio, que seguramente va a ser positiva también porque es muy sensible la primera prueba de laboratorio. Dentro de estos 216 más 300 casos, tenemos 62 casos autóctonos. Y de aquellas personas, por ejemplo, en el Pena quedan 8 personas internadas. En general, el panorama, los diferentes hospitales de la ciudad, ¿hubo casos como años anteriores de personas en grave estado o no? ¿O rápidamente pudieron trabajar sobre los síntomas? Bueno, por suerte no tuvimos pacientes graves, tuvimos y tenemos pacientes internados, un paciente en terapia que pasó el periodo más agudo, que ahora está evolucionando favorablemente. Hasta ahora, y esperemos que sigamos así, son cuadros de control de internación, pero que evolucionan favorablemente. Ministra, no sé si lo escuchó, más temprano le preguntamos al director del Hospital Pena por un audio que es viral. Está en WhatsApp, que llega de una supuesta médica del Hospital Pena que no se identifica, que dice que la situación es alarmante, que hay 400 casos, que no dan abasto, que 8 personas llegan por día, que hay personas que están en grave estado. ¿Es así la situación en los diferentes hospitales, en el Pena u otros de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué puede responder sobre ese punto? No, no es así. En este momento en el Hospital Pena hay 9 pacientes internados con diagnóstico de dengue que aislados a través de un tool, no se ha cerrado ninguna sala, no es que están aislados en una habitación, la aislación es a través de un tool que se pone en la cama para evitar que otro mosquito pique al enfermo y pueda transmitir la enfermedad. Los hospitales están equipados y están preparados para recibir los pacientes a través de un consultorio de febriles que trabaja en conjunto con la guardia, o sea que el paciente que tiene fiebre tiene que consultar al hospital, al consultorio de febriles, donde va a haber un médico que va a estar esperando y está preparado para saber cuál caso es sospechoso y qué caso es febril por otro cuadro patológico. Más consultas para la ministra Guillermo Favale, Melina Freyderman en los estudios de C5N. Gracias por atendernos, ministra. ¿Hay alguna zona en particular? ¿Hay zonas más afectadas que otras? ¿Los pacientes corresponden a un sitio geográficamente ubicable o es en toda la capital? La verdad que tenemos casos en toda la capital. No nos parece importante hablar de prevalencia por zonas porque todos estamos en riesgo y todos nos tenemos que cuidar de la misma manera, con el descacharrado y con el repelente. Así que no ha habido zona en la capital que no haya habido un caso. Es decir que hay que seguir con lo que ya se viene recomendando desde que empezó a conocerse la información de la posibilidad de la llegada del dengue en la capital y mucho depende de nosotros, ¿no? En este caso, como decía usted, sacando todas las cosas que puedan juntar agua en el fondo de nuestras casas, en nuestras terrazas o en los lugares donde pueda el mosquito hacer su nido y dejar su huevo. Exactamente, es una enfermedad que se puede prevenir. La prevención tiene que ver con que no se reproduzca el mosquito. Este cuidado es un cuidado social, comunitario, porque además el mosquito es un mosquito domiciliario, o sea que nosotros dentro de nuestra casa tenemos que ver si tenemos algún cacharro, bebedero, plantita en agua, y eso lo tiene que hacer cada uno mirando a su alrededor y cuidando su entorno para que el mosquito no se reproduzca.
Ana María, ¿a qué síntoma le tenemos que hacer caso primero, en todo caso? A la fiebre. A la fiebre. El síntoma es la fiebre. Después es florido el cuadro. Dolor abdominal, vómitos, dolores musculares, pero cualquier paciente, cualquier persona con fiebre tiene que consultar al centro asistencial más cercano, donde ahí van a poder deslindar si es un caso sospechoso o es un cuadro por otra patología. Lo que tenemos que saber también es que ante la fiebre no hay que automedicarse, porque tanto el ibuprofeno como la aspirina puede complicar el cuadro. Evidentemente era un tema que podía suceder o era una situación que se podía dar en la capital federal, y la pregunta se impone porque ya se lo decía Rubén Suárez a usted al principio de esta entrevista, y es una polémica que se dio a lo largo del día. ¿Realmente hay un riesgo concreto o es una situación absolutamente controlada? No, hay un riesgo, hay mosquito con virus circulando, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que preocupar, no nos tenemos que alarmar, pero sí tenemos que cuidarnos, no salimos del brote, nos quedan 2 meses por delante. La fiebre, me quedé con ese dato, la fiebre es importante, no automedicarse, y en todo caso si sube la fiebre y no sabemos bien por qué, lo conveniente entonces sería acercarse a un hospital. Ante fiebre, cualquier temperatura mayor a 37 grados es motivo de consulta. A veces solamente se expresa con cansancio, astenia, un malestar que uno no entiende bien. Consultar a las guardias de los hospitales, que ahí van a saber deslindar si es o no un cuadro de importancia. Doctora Bou, dengue hubo siempre, pero digamos que ahora se está hablando de una mayor velocidad en la reproducción y en el crecimiento de casos autóctonos. ¿Esto es lo que preocupa a diferencia de otros años o de otros veranos? No, en realidad, nosotros tuvimos un brote en el 2009 importante, y después estuvimos en una meseta los veranos siguientes, aunque siempre hablamos de dengue, porque nunca se terminó de extinguir el mosquito con el virus, y lo que se ve este verano es que el brote es más fuerte en cantidad de pacientes, ya que a esta altura duplicamos la cantidad de pacientes del brote del 2009. Esa es la única característica. Y el vector siempre es el mismo, o sea, el mosquito siempre es el mismo. El vector siempre es el mismo, sí. Por supuesto, si nosotros no dejamos desarrollar al mosquito, no tenemos más enfermedad. Usted decía recién que sorprendió que se hayan multiplicado los casos respecto de otros años, teniendo en cuenta que la verdad es que ha habido una campaña, la gente sabe más o menos lo que tiene que hacer, ha sido intensa sobre todo en los últimos 2 años, y sin embargo no se ha podido controlar ese vector, ¿no? Lo que pasa es que es una enfermedad. Nosotros estamos en un mundo globalizado, nosotros no solamente tenemos el virus, es un virus que ha hecho brote y epidemia en países limítrofes, en provincias del país, y esto es un ida y vuelta, no vivimos en una isla, o sea, nos movemos por todo el país y por otros países, y es inevitable. El mundo ha cambiado. Gracias, doctora, por habernos atendido. Bueno. Y gracias también a Rubén Suárez por habernos dado la oportunidad de aclarar este tema que ha generado polémica desde temprano. La cantidad de casos, lo que hay que hacer y si se había ocultado o no información. Tratamos de llevar un poco de claridad.